conocerlo, Juan Carlos. Gente que le echa uno bien el cuento, ¿no? Buenos días. Personas que quieren contar su forma de pensar. Ajá. ¿Sí? Cada vez que se cuenta una historia, la persona está diciendo lo que le ocurre internamente y Sí. está también diciéndole a quien lo escucha lo que quiere que pase en la vida, en el mundo, los sueños que tiene, pero también de pronto las limitaciones. Pero además, cada vez que se cuenta una historia, el ser humano vuelve a renovarse espiritual y físicamente. Sí. Entonces, contar cuentos es realmente un fundamento de la vida. Y el cuentero es casi como un escritor, ¿no? Que escribe cuentos, como un escritor que escribe novelas, ¿no? Sí, las narrativas tienen diferentes escenarios. Uno de ellos es la literatura, el otro es pues el teatro, el cine, Sí. la televisión también es una Audiovisuales. narrativa. Sí, las noticias, por ejemplo, estructuran unos cuentos, unas historias que le cuentan a la gente. Sí. Y la narración oral de historias es como el primer lugar de esa forma Venga, de pero la vida. es un asunto exige qué preparación, qué tipo de preparación exige un buen cuentero, porque cualquiera pues puede echar sus cuentos y todo, pero uno bueno que se dedique a eso como una expresión artística seria y larga. Pues yo creo que el fundamento de un buen cuentero es la escucha. Una ¿Ah, sí? persona que sabe escuchar Ajá. aprende a narrar, ¿sí? Porque la clave de la comunicación está en decidir escuchar la historia. Sí. Si la persona que está en el auditorio no percibe o no quiere escuchar lo que el otro está diciendo, el cuento nunca ocurre. Claro. Aunque alguien sí lo relate muchas veces, si no hay quien lo escuche o decida escucharlo, no hay cómo ocurra. Y un buen cuentero es una persona que escucha, que está siempre viendo, observando. Los cuentos están escondidos en cualquier esquina. Ellos lo miran a usted, le llaman la atención, a veces hacen muchos vericuetos para que usted efectivamente termine contándolos, pero la gente a veces se resiste un poco a contar las historias que están ahí puestas en cualquier parte de la vida cotidiana. ¿Tiene Entonces, mucha improvisación o esto no es un asunto de improvisación? Sí, la narración. Aparece como improvisación, pero tiene detrás... Hay mucha elaboración, pero digamos elaboraciones. en lo contemporáneo, es decir, en los cuenteros que estamos más como en el escenario teatral. Cuénteme. Pero la narración oral de historias como tal es este acontecimiento. O sea, usted me cuenta un cuento en este momento, yo lo escucho y ocurre la historia, ¿sí? Se trata de que ese mundo ficticio de alguna manera viva y fluya en nosotros, ¿sí? Eso significa que el cuento que usted me echó ayer no va a ser el mismo que me va a echar hoy. No. El Ni cuento una cambia hora después. Claro, el cuento cambia, depende la situación, la circunstancia, la vida, lo que nos ha acontecido, de dónde venimos, para dónde queremos ir. Todo ocurre de una manera diferente y el cuento puede volverse a contar miles de veces, pero cada vez que se cuenta es una historia completamente Claro, distinta. porque un silencio en un momento determinado le puede dar una dinámica distinta o hacerle más fuerza a un personaje que a otro o a una palabra que a otra. Entonces eso lo hace muy distinto. Y entonces pienso en los actores, ¿no? Ustedes de alguna manera son también actores, reciben formación actoral. Claro, por supuesto, nos preparamos para trabajar en el escenario del teatro. Ajá. Y eso implica un entrenamiento, implica un aprendizaje de la forma de hablar, la manera de expresarnos, el movimiento en lo escénico es diferente a lo cotidiano, entonces implica un estudio y una preparación como actores. Sí, uno diría casi que uno de los escenarios naturales, pero por supuesto, como todo, como el arte tiene por supuesto unas expresiones encerradas en los teatros, sí, con unas luces, unos sistemas de sonido, en fin, toda esta serie de cosas. Lo mismo el cuento, pero el cuento en la calle tiene un escenario casi natural, ¿no? Sí, esa es la característica fundamental de la cuentería, o sea, puede ocurrir en el teatro, pero también usted tiene que poderle contar el cuento en un semáforo a alguien, o sea, Sí. eso. Y la narración en Bogotá ha tenido unos espacios abiertos muy importantes como Salitre Plaza, como el Parque Lourdes, como las plazas universitarias. Hoy efectivamente existe también o se da un festival que ocurre hoy precisamente en una universidad y hay muchísimos cuenteros universitarios que van a ir a ese evento también. Ahora, fíjense bien, a un evento que se llama El Ágora, que lleva 14 versiones, ¿no? Sí.
¿Y entonces ese evento qué es? Cuéntenos. Es una convocatoria que hacemos para que personas de las localidades de los barrios de Bogotá Ajá. que estén interesados en contar historias con estos cuenteros que llevan muchos años Sí. haciéndolo, tengan la oportunidad de pararse en el escenario del teatro a contar sus historias y sus cuentos de los barrios. Sí. Tuvimos la convocatoria en estas semanas anteriores e hicimos una narratón. Una narratón es una Ajá. función colectiva en la cual participa la mayor cantidad de cuenteros posibles. En esa narratón participaron 25 personas, de las Ajá. cuales fueron seleccionadas 4, que van a participar en las funciones del festival entre el 14 y el 17 de noviembre en el Teatro y los Mágicos. En el Teatro y los Mágicos. ¿Dónde queda el teatro? En la calle A 71, ver. número 1222. Eso 71 con 12. Sí, Bueno, es abajito es- del Teatro Nacional. Abajito del Teatro Nacional, abajito de Quintacamacho. Pues, Sí. Debajo de la Caracas. No, arriba, es en Quinta Camacho. Ah, es en Sí. Quinta Camacho. Sí, sí. Mire usted. Ahí una queda. quitica. Ujú. No que ir a... Bueno, y entonces eso fue casi como una especie de reality, ¿no? Se Pues iban como es que seleccionando. el reality, realmente las competencias siempre han existido. Sí. Después el reality se volvió, digamos, como la forma de ver la competencia. De alguna manera desnaturalizaron el hecho de que la gente se prepara para lograr algo, ¿sí? Y que en este caso lo hacen en colectivo. Entonces, pues fue más bien como un encuentro en el cual los narradores de las localidades tomaron unos talleres con cuenteros expertos que compartieron algunos de los secretos, llamémoslos así, para contar historias y con esto terminaron de preparar su cuento para presentarse en el teatro. El Eso fue cine lo que con ocurrió. todos sus grandes efectos, ¿cómo se dice? Por computadores, ¿no? Las grandes inundaciones, se destruye Nueva York, se parte el Empire State en dos, sale un dragón y todo. Eso, de alguna manera, ha sido y los juegos electrónicos, ha sido un enemigo de la cuentería hoy, o ustedes dicen, la cuentería, hermano, no se desaparece nunca. Sí, no, son formas distintas de contar la Distintas, es historia, otra son cosa. diferentes. Hay el libretista o el guionista de Luis Buñuel, se llama Sí. Jean-Claude Carrier, él tiene un libro que se llama El Círculo de los Mentirosos. En Ajá. ese Círculo de los Mentirosos él acopió las mejores historias, los mejores cuentos que él considera tiene la humanidad. Y ese, por ejemplo, es una fuente de historias, muchos cuenteros cuentan cuentos de ese libro, porque realmente el cine es como una manera de desestructurar la historia para volverla una imagen, ¿sí? Sí. Entonces son formas diferentes, no compiten, sino que comparten más bien un espacio de la imaginación. A veces el cuentero está muy metido dentro de lo que tiene que ver con lo cinematográfico, porque construye él desde una visión muy particular, una historia, y la posibilidad de la palabra frente al público permite que usted elabore o le proponga al público cualquier escenario, el que sea, por más descabellado que este pueda ser. Sí. ¿Sí? Porque en esa confabulación que existe entre el público y el narrador, el escenario se puede volver cualquier cosa. Claro. Entonces, Pero es algo... fíjese usted que el cuento es la base de la vida, es la base de los negocios, Sí, la claro. base del amor, es la base del poder. Que nos cuenten un cuento en cualquier circunstancia, hasta para vendernos pues esta taza y yo me lo crea. Pues entonces hay un poquito de credibilidad y yo le doy a usted, le quiero creer, ¿no? Hay un poquito de confianza, nos metemos en un mismo cuento, en un mismo como plano, en una misma sensación, en un mismo feeling y me dejo llevar por lo que usted haga, ¿no? Efectivamente. Contar historias se parece mucho es un acto de seducción, básicamente. O sea, claro. el contador de historias o la narradora de cuentos debe seducir a su público. Sí. Y el público tiene que dejarse llevar hasta donde el cuentero quiera. Sí. Entonces es un acto, digamos, de muchísima intimidad, aunque sea algo con un público numeroso. Esa situación de construir la historia tiene que ver con compartir algo que es esencial en el ser humano. Sí. Y Juan Carlos, ¿usted cuánto lleva contando cuentos en la vida? 28 años. Caramba. 28. Sí. Ajá. Ya vamos para los 30. Le contaban muchos cuentos. Sí, Quiero decir, claro, en su familia, casa, ¿cómo era? claro, familia paisa, Paisa. familia de gente trabajadora y los trabajadores tienen mucho que contar a diario. Entonces, sí, crecimos como con toda esa raigambre de la historia, lo que usted mencionaba al principio, que es los cuentos en lo doméstico, en el fogón de leña, En todo el eso fogón de nos leña. tocó y Exacto. nos marcó para Al final de querer la los cuentos. jornada, sea en la casa del patrón,
sean ustedes los patronos o atrás como estaba distribuido efectivamente, en la casa de los trabajos terminaba la jornada mientras estaban limpiando los machetes, mientras estaban al son de un buen chocolate o de un buen cafecito, eche historias. Y el cierre, cuente. cierre de la jornada de los obreros, por ejemplo, de los campesinos, es el recuento de la jornada laboral, por decirlo de alguna manera. Es volver a contar, como reescribir esa historia y hacer como una relatoría de lo que ocurrió durante el día. Y eso lo hace todo el mundo. Cuando uno llega a la casa en la noche a hablar con la familia, ¿cómo le fue? Cuénteme, decimos los colombianos, ¿no? Es cuénteme cómo le fue, cuente a ver, ¿no? Cuente a ver. Y cuando alguien no cuenta lo que le está pasando o no cuenta cómo le fue, como que hay una preocupación. Este está como raro. Este no cuenta nada. ¿No? Sí, no dice nada. Este no cuenta nada, no cuenta nada. Cuente que sea un chisme, cuéntame esa película del revés. Haz lo que quieras, pero cuéntame algo, ¿no? Y en eso se va la vida. Entonces, el que existe es el que contó algo. Es decir, el que se queda es el que algo contó. Y el cuento tiene mucha relación con los sueños y los sueños mucha relación con lo que realmente somos, ¿no? Y ahí salen los miedos que tenemos, ¿sí? Los miedos de toda la comunidad, las esperanzas que tenemos, ¿sí? Los logros, los fracasos, los amores, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Ahí está, ¿no? Hasta la psicología, hasta Freud se basa en, pues, es decir, el psicoanálisis, el cuento, la palabra, ¿no? Claro, el psicoanálisis está, por ejemplo, respaldado o más bien argumentado en las mitologías, y es decir, en las historias, porque es que los entramados de nuestra psicología tienen que ver con los cuentos que nosotros asumimos desde la infancia y que nos fueron legados por la familia. Esos cuentos nos son legados por vías de la narrativa, o sea, que nos los contaron, pero también en las formas de ser, en las formas de actuar, en la manera como se comportaban nuestros padres, asumimos unas historias y unos estereotipos. Bueno, ¿y cómo he encontrado a estos nuevos cuenteros, estos muchachos que ustedes acaban de ver 35, acaban de seleccionar 4? ¿Qué tal son de cuenteros? Pues los vemos muy animados, por ejemplo, con los temas ambientales, contando muchas leyendas, mitos relacionados con el origen, como digamos Muisca, Chibcha. Sí, rescatando lo nuestro, no señor. Contando pues la mitología de los hermanos Grimm, que es muy linda y todo, pero también hay de eso, pero sobre todo hay mucho interés por hablar como de la ciudad y de donde provenimos. Hay un interés amplio en eso. Entonces, es por ejemplo, claro, todo relacionado con la ecología, ¿no? Y el amor hasta se vuelve una ecología. Te fuiste y quedé devastado, ¿no? Y ya no tengo frutos, ya no produzco. Fíjese que también tiene una relación, pues es una de las maneras de claro, cuando más aflora la poética humana es cuando vienen los momentos de las rupturas, cuando se dan los duelos, cuando alguien fallece o cuando muere una relación que hemos querido muchísimo. La devastación de la que usted habla genera un afloramiento de la poesía. Claro. ¿Sí? Porque la poesía tiene mucho que ver como con lo más sensible del ser, y esa sensación de sensibilidad, la fragilidad humana, es la que permite que uno como que busque expresar de alguna manera. Claro. Pero bueno, y fíjese de todas maneras que los cuentos improvisados pues no exigen mucha preparación, ¿no? Yo puedo contar un cuento sin haber pasado por una academia o sin haberme preparado teatralmente. Cantar también lo puedo hacer, lo que pasa es que cada vez el público es más disminuido, como dice muy bien, yo canto muy bien, lo que pasa es que no se me escucha bien, es como la diferencia. pero sí, pero pues bailar, no, eso sí necesita aprender, actuar también necesita aprender, hacer cine pues ni se diga, pero el cuento es muy básico, todos lo podemos hacer, lo que pasa es que obviamente con una preparación sale mucho mejor. Claro, se trata de buscar el arte, o sea, todos podemos contar un cuento, todos contamos cuentos a diario. Lo artístico está en cómo logramos que ese cuento se cualifique, se vuelva algo especial y sea algo único. Y sea digno de ser, digamos, visto en un escenario como el escenario del teatro. ¿Y usted se atrevería a contarnos un cuento? Claro, si me lo permiten, con gusto. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Sí. Entonces, le propongo, hacemos nuestra puesta en escena ahí, por ejemplo. Y usted se para y nos narra un cuento. Listo, claro. Y ahí están las cámaras y ahí por está supuesto. Un cuento de Juan Carlos Grisales. Bien. ¿A qué? A todas las cámaras. Bien, por ejemplo esta, listo. A la 1. 2 cuentos cortos en una mañana bogotana.
La esposa del músico quedó embarazada de melodía y tendrán un hijo que será una nota. Y Cristo dijo a sus discípulos, X igual a Y al cuadrado. Es que él solo hablaba en parábolas, ¿no? Bueno, en el principio fue el sexo, luego vino el hombre y el sexo se encontraron y los dos dijeron, hágase el amor, y Dios se hizo. Ese es de Jaime Castaño, que es un autor bogotano. Hablando de eso, ¿usted tiene sus propias creaciones? Sí, de vez en cuando hago cuentos, los improviso un poco, sí. Los improvisa un poco. Y hay algunos ejercicios que son ya para, incluso muy formados, se pone un tema y uno improvisa sobre el tema. Por ejemplo, claro, se puede hacer, por supuesto. Por ejemplo, la mañana bogotana. La mañana bogotana, sí. Despierta Bogotá, la mañana, el despertar, un cuento con el despertar. ¿Le tengo que dar más elementos o ahí con eso está suficiente? No, si quiere darme un elemento más, también lo podemos Por introducir. ejemplo, la mañana bogotana y que caramba, ya soy yo el que no sé. Ayúdeme. La mañana bogotana, no, está bien. El despertar en la mañana bogotana. Despertar en la mañana bogotana. Hoy jueves 7 de noviembre. 8 de noviembre. 8 de noviembre, sí, 8 de noviembre. Hoy, 8 de noviembre, a las 8 de la mañana te despertaste en esta Bogotá. Te levantaste, abriste la ventana, luego fuiste hasta la cocina, te serviste un café y te quedaste pensando ahí, parado en la ventana, mirando los cerros orientales, observando el coco bogotano, gitano, de estos 2.600 metros de esquizofrenia sobre el nivel del mar. ¿Qué pasará hoy? De repente un pájaro atravesó la avenida que está frente a tu casa. Entonces te quedaste pensando también, ¿a dónde irá ese pájaro en esta mañana tan despierta como la Bogotá que estamos viviendo? Volviste a ver los cerros, imaginaste que son como que Bogotá es una mujer acostada boca arriba desnuda y que esos cerros tutelares son los senos y que su cabello cae sobre Caques Aichoachí y que la 26 y la 13 son como las piernas abiertas. Lo pensaste porque en realidad quieres soñar, quieres ser ese pájaro que pasó frente a tu casa, irte a lograr esos sueños que siempre has esperado y añorado tener. Termina de tomarte el tinto, cierra la ventana para que no se entren los ladrones, sal a la calle desnudo, corre por esta ciudad un poco esquizoide y despierta Bogotá, porque Bogotá eres tú mismo, ahí, viéndola en la ventana. Bueno. Ahí debería venir un aplauso, pero no lo hay. Un aplauso o un silencio que significa un aplauso. Claro. Porque si buscamos cuentos, digamos, como mucho más efectivos, pues, sí. Pero... o la risa. Sí, claro. Como la risa. ahorita con el hijo que va a hacer una nota, o la risa, o el golpe, que nos deja... pensando, tratando de capturar todo lo que hicimos. Ahora, también podemos hacer juegos de palabras sobre la ciudad, eso los tenemos. Por ejemplo, sí sabe Malave que esta historia Lorolia es el cuento ungüento del centro violento de mi ciudad, soledad de los 2.600 cenicientos metros tetos de manes y desmanes, jevas y malevas, childrens y childrens, para que no digan que uno no habla inglés. Hay que estar in, aunque todos estemos out. ¿Sí? Podemos hacer diferentes juegos y diferentes tipos de construcciones. Esos cuentos pueden durar hasta 1001 noches, ¿no? Y Sherezada logró mantener su vida contando cuentos y abriendo cajas chinas. Entonces en un cuento había otro cuento y en ese cuento se va otro cuento y así. Y usted se mete en unos laberintos que no terminan nunca porque no quieren básicamente que terminen.
Exactamente. Juan Carlos, gracias. Mauricio, Hermano, un placerzazo. muchísimas gracias por este espacio para el Ágora. Ágora, otra vez, el festival. Ágora, 14º Festival de Cuentos y Cuenteros de Bogotá, ocurre entre el 14 y el 17 de noviembre en el Teatro Hilos Mágicos, que está ubicado en la calle 71, número 22, número 1222, calle 71, 1122. Del miércoles al sábado de la próxima semana estaremos a las 7 de la noche. 15 cuenteros en escena. Invitados a que escuchen los cuentos de esta ciudad. Miércoles a sábado de la próxima semana, para que nos echen un cuento. Y hay más cuentos para contar en Despierta Bogotá, ya volvemos.